Hola, llegamos al final del análisis de estos 3 cuadernos de Pelo Memories, de Editorial Magendra. Como verán en las páginas que aparecen en el video, mantiene la edición de columnas con acontecimientos que figuraban en las revistas y también miniaturas de las tapas de las mismas. Algo importante, deben considerar que las columnas de la línea del tiempo, esas no aparecían en las revistas Pelo originales, sino que son una referencia creada para estas ediciones. Cosa de poder ir asociando, ¿no?, las crónicas del rock con otros acontecimientos en el mundo, cultural, político, etc. Como seguramente ya sabrán, las revistas hace tiempo que están escaneadas y se pueden ver en el sitio web revistapelo.com.ar. Bien, pasemos entonces a analizar este cuaderno, que abarca desde 1980 a 1985. Vamos a hacer una exploración de este periodo, que fue crucial, de muchísimos cambios, a través de las páginas de Pelo Memories y la mirada única de la revista Pelo. Pero antes de meternos de lleno en esos años, creo que es fundamental entender bien qué representaba Pelo en ese momento. Fundada por Daniel Ripoll, allá por 1970, fue mucho más que una simple revista de música, ¿no? No, para nada. Se consolidó como una institución, un pilar del rock nacional argentino. Su relevancia fue enorme, principalmente porque fue una de las primerísimas publicaciones del país dedicada exclusivamente al rock. Claro. Hay que pensar un poco en la época, ¿no? El rock era visto con sospecha, con bastante recelo, tanto por parte de la sociedad más conservadora como por el establishment, digamos. Y Pelo surgió y se plantó como la voz de una contracultura que estaban haciendo, que buscaba su lugar. Sí. Antes de Pelo, la presencia del rock en los medios masivos era casi nula. Se le daba prioridad a otros géneros, ¿viste cómo es? Considerados más aceptables. Y ese rol como plataforma de difusión fue absolutamente clave. Permitió que bandas, que artistas que hoy son leyendas, llegaran al público. Pensemos en, Almendra, Manal, Box Day. Los fundacionales, sí. Claro. Y después, Sui Generis, Pescado Rabioso, las entrevistas que publicaba, los reportajes bien detallados, las críticas. A veces eran duras, pero siempre con argumento. No solo informaban, sino que realmente ayudaron a construir una comunidad. Ajá. Se generó un público fiel, ¿sabes? Una base sólida para toda la movida rockera. Justamente, si miramos las páginas del 80, vemos cómo destacaban esas reuniones de Almendra y Manal. Eventos importantísimos que necesitaban un medio así para tener repercusión. Es que Pelo no se limitaba a reseñar discos o recitales. Su línea editorial era mucho más amplia. Exploraba la cultura en general, la política, los temas sociales, siempre desde una perspectiva crítica, desafiante, que muchos calificaban como antisistema. No tenía miedo de meterse con temas polémicos. Para nada. Marcando una diferencia muy clara con lo que en la propia revista llamaban la música complaciente. Esa música más funcional al sistema, digamos. Y este posicionamiento fue fundamental para construir la identidad del rock nacional, como un movimiento con un mensaje propio, conectado con las preocupaciones, con los sueños de la juventud entonces, bastante alejado de las lógicas puramente comerciales que ya empezaban a asomar, ¿no? Funcionó también como una ventana y como un puente hacia el mundo. Era increíble eso. En sus páginas encontrábamos data detallada sobre los gigantes del rock internacional, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin. Sí. Las tapas lo demuestran, como esa doble de Plant y Page en la Pelo 136 después de la muerte de Bonham. Y conseguían entrevistas exclusivas, como la de Mick Jagger, que fue tapa de la Pelo 125 en febrero del 80. Tremendo. O la de Paul McCartney en la 134 de septiembre. Esto no solo enriquecía la cultura musical local, sino que también ponía al rock argentino en diálogo con lo que pasaba afuera. Y hay otro aspecto que no podemos olvidar. Pelo no se conformaba con cubrir la escena, la impulsaba activamente. Estuvo directamente involucrada en la organización de eventos que marcaron historia, como los festivales Buenos Aires Rock. Los Barroxy. Esos festivales fueron verdaderos hitos.
consiguieron reunir en un mismo escenario a bandas consagradas, bandas emergentes, y conectarlas con un público masivo. Fueron clave para consolidar al rock como un fenómeno cultural poderoso, que iba mucho más allá de un nicho. Pelo fue, sin exagerar, la voz, el archivo viviente y uno de los motores principales del rock nacional en sus años de formación y expansión. Perfecto. Con esa base clarísima, veamos entonces qué nos revela este cuaderno sobre el periodo 1980 a 1985. Recordemos el formato: columnas con hitos sacados de las revistas, miniaturas de las tapas y esa línea de tiempo creada especialmente, que nos ayuda a contextualizar. Arranquemos por 1980. Fue un año con mucho movimiento, Se hablaba de reuniones esperadas, como la de Manal después de la separación de Almendra. La propia gira de Almendra generó mucha expectativa. Muchísima. Y el frente internacional estuvo agitado. Se esperaba a B.B. King. Finalmente llegaron Peter Frampton, que fue tapa del Apelo 135, y Earth, Wind and Fire. Sí, y a nivel local, los festivales seguían siendo cruciales. Tuvimos la Falda 80, por ejemplo, con Serú Girán y Raúl Porchetto como figuras destacadas. Vimos debuts interesantes, como el de Merlin, la banda de Alejandro de Michel antes de Pastoral, y Spinetta Hate, el nuevo proyecto de Luis Alberto. Salieron discos importantísimos afuera, como Tusk, de Fleetwood Mac, que fue tapa del Apelo 123, o el conceptual The Wall, de Pink Floyd. The Wall. Y acá, Serú Girán editaba Bicicletas, un álbum fundamental. Y la propia revista Pelo cumplía 10 años. Lo celebraron en la edición 124. Además de las entrevistas a Jagger y McCartney que mencionamos, hubo noticias que sacudieron la escena. La muerte de John Bonham, baterista de Led Zeppelin, que llevó a la separación de la banda poco después. Un golpazo. También se separaron Emerson, Lake and Palmer, y el año cerró con la conmoción mundial por el asesinato de John Lennon, algo que Pelo reflejó enseguida en su tapa número 139. Sí, me acuerdo de esa tapa. En las encuestas de la revista, Led Zeppelin era elegido grupo del 79, Genesis del 80 y Metegol de Porchetto como disco argentino del 80. Y ya se palpitaba la visita de The Police a diciembre. Es interesante notar cómo musicalmente se percibía un ambiente de transición, ¿no? Si bien la dictadura seguía firme, empezaban a filtrarse nuevas influencias, como la New Wave que venía de afuera. Sí, de Inglaterra a Estados Unidos. Exacto. Y el heavy metal se afianzaba. Las bandas argentinas se consolidaban y los festivales eran el gran punto de encuentro. Paralelamente, la línea de tiempo nos recuerda el contexto mundial y local, el embargo de Estados Unidos a la Unión Soviética, la crisis de los rehenes en Irán, el Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel, un reconocimiento importante en plena dictadura, la elección de Reagan en Estados Unidos y la muerte en el exilio de Héctor Cámpora. Un mundo tenso, cuya vibración de alguna manera se sentía también en la música. ¿Y esa intensidad? Preparó el terreno para un 1981 que quedaría marcado a fuego por una visita histórica. La de Queen. La tapa del Apelo 142 es elocuente. El impacto fue tan grande que se acuñó la frase AQDQ, antes de Queen y después de Queen. Tal cual. Marcó un antes y un después en la producción de shows internacionales acá en Argentina. También resonó fuerte la visita de The Police a fines del 80, ¿te acordás? Con Sting en la tapa del Apelo 140. Fue también un año de regresos significativos. Volvió Miguel Abuelo de su exilio europeo y formó Los Abuelos de la Nada, una banda que sería clave en los años siguientes. Clave. Y León Gieco emprendió su épica gira de Ushuaia a La Quiaca, un proyecto federal impresionante, aunque lamentablemente sufrió un accidente durante el recorrido. También hubo pérdidas dolorosas. Sí. Murió Bob Marley, ícono mundial del reggae, y Bob Oso Haidt, el cantante de Canned Heat. En la escena local vimos la irrupción de Virus, con un sonido New Wave muy personal, muy propio. Muy moderno para la época. Hubo reuniones como la de Pastoral, la de Pedro y Pablo, salieron discos importantes, el mencionado Metegol de Porchetto, Peperina de Serú Girán, 2010 de Nito Mestre, que compartió tapa en la 148 con Gieco, y el potente Ruedas de Metal de Riff. El primero de Riff, sí. El rock incluso llegó a la televisión con ese ciclo prohibido para mayores. Se realizó otra edición de La Falda, y Pelo alcanzó las 150 ediciones, con Kiss en la tapa. Ajá.
La encuesta de Pelo de ese año eligió Televisión, otro disco de Porchetto, como álbum argentino del 81 y a Miguel Cantilo como luchador del año. El fenómeno Queen demostró que Argentina era una plaza viable para shows de gran escala. Abrió puertas, sin duda. Y vimos la capacidad de resiliencia de artistas como Gieco o Miguel Abuelo, que volvían a escena con propuestas renovadas, con mucha fuerza. Sí. La aparición de Virus y también de SAS, liderado por Miguel Mateos, anticipaba los nuevos sonidos que dominarían la década. La conexión internacional se fortalecía, no solo con visitas, sino con entrevistas exclusivas que Pelo conseguía, como la de Steve Hope, de Yes, tapa 144, o Martha Davis, de The Mottles, tapa 143. Mientras tanto, el contexto político seguía. Denso. Videla era reemplazado por Viola en la presidencia de facto. Reagan avanzaba con su programa armamentista, Isabel Perón era liberada, y el mundo miraba la boda real británica. Mucha cosa pasando. Llegamos así a 1982. Un año bisagra totalmente. Atravesado inevitablemente por la Guerra de Malvinas. Uno de los momentos más fuertes fue el Festival de la Solidaridad Latinoamericana que se hizo en Obras Sanitarias. La tapa 162 de Pelo muestra esa unión de músicos argentinos en un contexto muy particular. Sí. Un evento cargado de emotividad y también de controversias posteriores sobre su significado real, ¿no? Hubo de todo ahí. Absolutamente. Y en lo musical, fue el año de una noticia que impactó fuerte. La separación de Serú Girán. El fin de una era. Se cerraba un ciclo fundamental para el rock argentino. Pero bueno, como suele suceder, esa separación abrió la puerta a las carreras solistas de sus integrantes, especialmente las de Charly García y David Lebón, que explotarían de inmediato. Al toque. Forma de lanzamiento para una nueva generación de bandas, muy diversas, como el heavy metal de B8 o el hard rock con voz femenina de La Torre, con Patricia Sosa. ¡Qué año! Salieron discos que se volvieron clásicos al instante. Tiempos difíciles de Juan Carlos Baglietto, que trajo toda la trova rosarina a la masividad. Los primeros trabajos solistas de Charly García, la banda sonora de Pubis Angelical y el icónico Yendo de la Cama Living. Doble debut solista, tremendo. El introspectivo Kamikaze de Spinetta, contenidos de riff consolidando su sonido pesado, y el álbum debut homónimo de Los Abuelos de la Nada. Discazo. Las páginas de Pelo se llenaron de declaraciones fuertes de Papo, Cantilo, Porchetto, Nevia, Mestre, Lebón, y Pedro Aznar daba un paso internacional importantísimo al unirse al Pat Metheny Group. Un salto enorme para él. La encuesta anual de Pelo reflejó este cambio. Riff fue elegido mejor grupo y Yendo de la Cama Living, mejor álbum. La Guerra de Malvinas tuvo un efecto paradójico en la música. Por un lado, la tragedia, la tensión social. Por otro, la prohibición de pasar música en inglés en las radios generó un auge sin precedentes del rock cantado en castellano. Sí, fue increíble eso. Fue el fin de una era, con Serú Girán, sí, pero el comienzo de muchas otras. Las carreras solistas despegaron con fuerza y surgieron bandas con propuestas muy distintas, mostrando una diversificación notable de la escena. El Buenos Aires Rock fue una vidriera clave para esa renovación. En la línea de tiempo vemos los ecos de la guerra, la rendición, la caída de Galtieri, la asunción de Viñone, el Mundial de Fútbol en España, la muerte del actor Henry Fonda, el Nobel para García Márquez y la primera gran marcha pidiendo por la democracia en Argentina. El país crujía, y la música lo reflejaba claramente. Y mientras la escena local se reconfiguraba, 1983 trajo consigo tanto el ruido internacional como, la antesala de la democracia. Arrancó fuerte con la visita de Van Halen, un show de alto voltaje que ocupó varias tapas de Pelo, 180, 181, 184. Mucha expectativa con Van Halen. Tecnológicamente apareció el Compact Disc, prometiendo una nueva era sonora. Pero también hubo golpes duros. La trágica muerte de Alejandro de Michele de Pastoral en un accidente. Una pérdida enorme, reflejada en la tapa 188. Muy triste y muy joven. Y la muerte del legendario blusero Muddy Waters. Musicalmente hubo movimientos interesantes. Riff sumó a Dani Peyronel en teclados, buscando ampliar su sonido. Salió finalmente el disco del Festival Buenos Aires Rock 4. Afuera, Pink Floyd lanzaba The Final Cut, marcando prácticamente el fin de la era Waters en la banda,
y se producía la sorpresiva reunión de Yes. Sí, aunque al principio se llamaban Cinema, ¿no? Exacto, empezó medio raro eso. Acá vivimos la polémica por la visita anunciada y luego cancelada de Kiss. Habían sido tapa en la 185 y 193, había mucha expectativa, pero al final no se concretó. Generó bastante controversia. Sí, un bajón para los fans. Quienes sí llegaron fueron los españoles de Barón Rojo, referentes del heavy metal en castellano. Fueron tapa del Apelo 197. Fue el año de clics modernos. Charly García lo grabó en Nueva York y lo presentó en un Luna Park que quedó en la historia. Icónico. Prince comenzaba su ascenso a fenómeno global. V8 lanzó su disco debut, Luchando por el Metal, piedra fundamental del metal argentino. Fundamental. Y Los Twist, con producción de Charly, irrumpieron con su divertido primer álbum. Spinetta evitó Mondo di Cromo. Surgió G.E.T. y Stevie Ray Vaughan se consolidaba como la gran revelación de la guitarra blues rock. ¡Qué guitarrista! La encuesta del 83 de Pelo dio a Synchronicity de The Police como disco del año internacional. Leímos citas interesantes de Gieco, Joe Strummer, Spinetta, Robert Plant, tapa de la 203 y Gene Simmons. Este fue fundamentalmente el año de la vuelta a la democracia. Las elecciones en octubre, la asunción de Alfonsín en diciembre, marcaron un punto de inflexión histórico para Argentina. Y esa apertura, esa sensación de libertad recuperada, se sintió fuerte en el ambiente cultural y musical. Se respiraba otro aire. Totalmente. Había una efervescencia palpable, ganas de expresarse, de explorar nuevos temas. La conexión internacional siguió, con visitas, grabaciones afuera como la de Charly. Se consolidó definitivamente el sonido de los 80. Mayor presencia de sintetizadores, baterías electrónicas, pero conviviendo con propuestas más crudas como V8. Sí, había de todo. Las idas y vueltas con las visitas internacionales mostraron también las dificultades que aún existían para traer grandes shows. La línea de tiempo nos recuerda eventos clave de ese año. La propuesta del Pacto de Varsovia, disturbios en Chile contra Pinochet, la muerte de Buñuel, la huelga general en Argentina, el triunfo de Alfonsín, su decisión de derogar la autoamnistía militar y la muerte del pintor Joan Miró. Entramos así en 1984, el primer año completo bajo el nuevo gobierno democrático. Y se notó en la calle, ¿eh? Hubo conciertos gratuitos en lugares públicos como las Barrancas de Belgrano, Lebón, Spinetta, convocando multitudes. Qué bueno eso. Música en la calle. Yes. Se reunió oficialmente y lanzó 90-12-5. Un regreso exitosísimo. Michael Jackson, con Thriller, rompía todos los récords imaginables. Fue tapa de Pelo en las ediciones 207 y 215. Y Bruce Springsteen volvía con todo con Born in the USA, que sería tapa del libro del año de Pelo en la edición 229. Y fue un año de debuts importantísimos para el futuro del rock argentino. Fito Páez lanzó su primer disco, del 63. Lo vemos ahí en la tapa 223. Y Soda Stereo editó su álbum homónimo. El disco debut de Soda. Presentado con una estética muy cuidada, tapa de la Peló 225. Dos apariciones que cambiarían el panorama, sin duda. Mientras tanto, los Enanitos Verdes preparaban su desembarco discográfico desde Mendoza. Las bandas ya establecidas seguían muy activas. Los Abuelos de la Nada lanzaron Vasos y Besos, otro éxito, reflejado en las tapas 213 y 227. Virus editó Agujero Interior, y ya estaba cocinando Relax. Un discazo tras otro, Virus, en esa época. G.I.E. también sacó su primer disco. Hubo noticias tristes como las muertes de Marvin Gaye y Dennis Wilson de los Beach Boys, y ya se anunciaban grandes eventos para el año siguiente. La visita de Yes y el megafestival Rock in Rio en Brasil. Sí, que generó mucha expectativa. En las páginas de Pelo leímos declaraciones interesantes de Pete Townshend, de Freddie Mercury negando haber tocado paramilitares en Sudáfrica, de Pedro Aznar reflexionando sobre Serú Girán, de la cantante Claudia Puyó. La encuesta de Pelo eligió Alchemy, el disco en vivo de Dire Straits, como álbum internacional del año. La democracia trajo consigo una apertura cultural evidente. Aparecieron nuevos espacios para tocar. El público respondía masivamente. Los debuts de Fito Páez y Soda Stereo son emblemáticos de esa renovación. Traían otros sonidos, otras letras, otra estética. ¿Viste cómo es? Totalmente diferente. Figuras consagradas como García y Spinetta seguían produciendo a gran nivel.
La influencia internacional era innegable. Jackson, Springsteen, dominaban las radios, la MTV. Bandas como Yes mostrando que el rock progresivo podía reinventarse. Los videoclips empezaron a ser una herramienta fundamental de difusión. Sí, la imagen empezó a pesar mucho. Y el contexto seguía movido. Se restablecieron relaciones Vaticano-Estados Unidos, murió Cortázar en París, Firmenich detenido en Brasil, se presentó el estremecedor informe de la CONADEP sobre los desaparecidos, fue asesinada Indira Gandhi en India, Pinochet restablecía el estado de sitio en Chile. Un año denso también. Y este cuaderno de Pelo Memories nos deja asomando apenas a 1985. Con el anuncio de la visita de la excéntrica Nina Hagen y la noticia de que Púrpura, la banda de hard rock, presentaba nueva cantante. Sí, Josefina Estela, en reemplazo de Leonor Marchesi. Sí, 1985 continuaría esa línea de evolución, de efervescencia. Se consolidarían muchas de las figuras surgidas en esos años y llegarían nuevas propuestas. Fue realmente una etapa de una riqueza y una diversidad impresionantes para el rock argentino, cuyas bases se sentaron firmemente en este periodo que recorrimos, 1980-1984. Todo este recorrido, ¿no? Lleno de nombres, fechas, tapas de revistas, nos deja pensando. Más allá de la crónica periodística, de los rankings, de los grandes hitos, ¿cómo se vivía toda esta música, todos estos cambios, en el día a día? Pensemos en una familia de clase media de la época. ¿Qué significaba poner un disco de Charly García post-Malvinas, o uno de Spinetta, o el primer disco de Virus en el combinado de casa, durante esos años finales de la dictadura y los primeritos de la democracia? Sí. ¿Qué representaba para uno o una joven ir a un recital de rock en obras, o a un festival como el Buenos Aires Rock? ¿Eran solamente momentos de diversión, o también de catarsis, de encuentro con pares, quizás hasta de resistencia cultural? Es una pregunta interesante. ¿Cómo resonaban esas letras, a veces tan directas, y otras veces más metafóricas, en las charlas familiares, entre amigos, en la escuela, la facultad? Con la vivencia personal, cotidiana de miles de personas. El legado de Pelo y de toda esa era es gigantesco. No solo por las canciones y los discos que quedaron, sino por cómo esa época sentó las bases para todo el rock que vino después en Argentina. Demostró que era posible hacer rock con identidad propia. ¿Potente? Potente, sí, y con un mensaje relevante para su tiempo. Y es curioso cómo muchos de los debates que se daban entonces, la tensión entre la expresión artística y las presiones del mercado, el rol social que debe o no cumplir un músico, la búsqueda de un sonido auténtico frente a las influencias globales, siguen vigentes hoy, ¿no? De otras maneras, pero están. Siguen ahí. Esa música, y quizás más importante aún, esa actitud. Esa actitud de buscar una voz propia y expresarse a pesar de todo, creo que todavía tiene mucho para decirnos. Muy bien, hemos finalizado estos 3 análisis de Pelo Memories. Nos encontramos en otros videos sobre Crónicas del siglo pasado, presentados por sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a rever estos archivos desde 2003.